Esto era un error, pues el Parlamento en particular estaba lejos de ser perfecto, pero los Wright que idealizaron el Parlamento comprendieron solo muy lentamente que una legislatura elegida por los propietarios territoriales libres con rentas de 40 chelines de los condados y por pequeñas oligarquías de las ciudades no era un espejo verdadero y suficiente de los intereses y las opiniones nacionales. Hasta Burke, el más imaginativo entre los escritores Wright, no veía la necesidad de reformar el Parlamento. Era partidario de reducir los poderes de la corona sobre el Parlamento, pero no de ampliar el área de la representación parlamentaria. En el siglo XVIII veía con gusto que la gran masa de la clase media, lo mismo que los pobres, estuviesen excluidos del sagrado círculo de la constitución parlamentaria. La corrupción parlamentaria era otro mal que pasó inadvertido de los admiradores franceses de las instituciones inglesas y que se toleró a pesar de las protestas de las oposiciones en Westminster y en las circunscripciones electorales. Se ofrecían y se aceptaban sobornos, tanto por los electores como por los miembros del Parlamento. Hay razones para creer que el mal pudo ser exagerado por los críticos contemporáneos, pero su existencia es cierta. La esperanza de que un cierto número de cargos y pensiones puede ser conseguido por los que votan en sentido idóneo ejerce una influencia que sobrepasa el círculo de los que así son recompensados, pero con todos estos defectos el país prosperaba y era feliz. La somnoliente iglesia anglicana, las somnolientas y mediocres universidades, los optimistas hidalgos rurales, cazadores de zorros, lo mismo que los legisladores de Westminster, buenos bebedores y calzados con botas de vueltas, marchaban al compás de los lentos pasos de aquella sociedad campesina. No había abismos infranqueables entre las clases, no había problemas económicos difíciles que atormentaran la inteligencia de los parlamentarios. La revolución industrial no había empezado todavía a crear en el norte de Inglaterra una nueva población de parias amargados en las fábricas, albergada en vastos conglomerados inorgánicos de casas insanas. Las ciudades eran todavía pequeñas, todavía se encontraba gusto universal en los deportes y en las diversiones del campo, un aire de comodidad y de estabilidad simbolizado por las robustas construcciones de ladrillo rojo de la época georgiana penetraba al país. En cierto sentido, a no ser por la intervención terrorífica de una incursión de montañeses el año 45, que si hubiese tenido éxito lo hubiera vuelto todo al caos, Inglaterra, bajo Jorge II, debe haber parecido a cuantos se hallaban por encima del nivel de la pobreza que habían alcanzado una posición de afortunada paz interior. Era una sociedad singularmente libre de dudas inquietantes y torturadoras. No estaba agitada por problemas sociales, no pedía al Parlamento grandes programas de gobierno, sino que se satisfacía con un pequeño rendimiento anual de mezquina legislación. La fantasía no había hecho su aparición en una sociedad racial, satisfecha a pedir a la vida solo lo que ésta podía darle. En una sociedad tan estable y armónica, tan poco supersticiosa y emotiva, tan segura de sí misma y aparentemente tan bien protegida de las ruinosas locuras de los exaltados que no había tenido igual en Europa desde la época de los antoninos. La literatura política inglesa del siglo XVIII lleva el sello de esta felicidad, aunque es animada y combativa, no está en conflicto con los cimientos de la sociedad. Ni Swift, ni Defoe, ni Addison, ni Steele, ni Bolingbroke, ni Hanbury Williams inducen a sus compatriotas a creer que viven bajo un régimen de indignidad o de injusticia intolerable. Las luchas inglesas son parlamentarias y no pasan más allá de las disputas de las camarillas políticas, del ambiente de la posada o de los corrillos de la plaza pública. Y el propio Wilkes, el radical que abrió nueva brecha en la primera década de Jorge III, disputaba la belleza de la gloriosa revolución o el valor de los principios en que se basó. Era otra cosa en Francia, donde la persecución de una iglesia intolerante, junto con la arbitraria y untuosa tiranía del Estado, provocó una literatura violentamente sarcástica y rebelde. Los problemas internos de Francia, que por primera vez durante los últimos años del reinado de Luis XIV habían empezado a llamar la atención de los pensadores filosóficos, eran ante todo financieros. Ningún gobierno francés se había atrevido a imponer a todo el pueblo un sistema uniforme y equitativo de impuestos. Todos los gobiernos en sus esfuerzos por ganar adeptos en uno u otro sector habían concedido exenciones de ciertas cargas. Los nobles, el clero, una gran parte de la burguesía estaban dispensados de la tel
o sea, de la contribución sobre la propiedad. Semejantes exenciones eran disfrutadas por muchas provincias importantes, especialmente por las que más recientemente se habían incorporado a la corona francesa. El principio del privilegio en el impuesto había sido llevado tan lejos y estaba ligado con tantos prejuicios de clase y con tantas tradiciones de orgullo y autonomía provinciales que era muy difícil de desarraigar. Solo un gobierno fuerte, apoyado por una poderosa opinión pública, hubiera podido superar con éxito el gran número de intereses creados que forzosamente habían de oponerse a su abolición. La vieja monarquía francesa, a pesar de su inmenso prestigio, no estaba a la altura de la tarea. Había dos maneras posibles de abordar el problema: el método de la reforma constitucional y el de la actuación autocrática. El primero era inaplicable. Una asamblea legislativa responsable a un electorado popular era del todo ajena a la tradición francesa, y a ningún estadista francés se le ocurrió. Ningún rey lo hubiera aceptado, ningún gobierno hubiera podido llevarlo a la práctica sin violentas convulsiones. Era la fatalidad de la prolongada autocracia de Luis XIV haber suspendido el hábito de pensar con eficacia en los problemas constitucionales, de manera que, cuando en los últimos días sombríos de aquel reinado vanidoso, Fenelón y otros comenzaron a discutir el valor de la autocracia, sus ideas se aferraban, en sentido retroactivo, a la vieja constitución aristocrática de Francia. Soñaban con más nobles asociados a la tarea del gobierno y fantaseaban con la idea de revivir los estados generales de la Edad Media, que no se habían reunido desde 1614. El recuerdo de aquel cuerpo embarazoso y anacrónico, sin organización, sin autoridad ejecutiva, sin cohesión social y sin experiencia de los negocios, obstaculizaba toda posibilidad provechosa de reforma constitucional. Su reunión en 1789 no representó el principio del gobierno normal de Francia, sino la señal para el caos. La autocracia, por lo menos, estaba arraigada en la tradición reciente, pero carecía de libre acción. El Parlamento de París, restaurado 1715 por el regente Felipe de Orleans, en su antigua posición de autoridad y apoyado por los 12 parlamentos provinciales, sembró de obstáculos insuperables el camino de la reforma fiscal. Aquellos legistas tenían horror a nuevos impuestos y a nuevas ideas. Quemaban libros filosóficos y votaban en contra de proposiciones razonables para obtener dinero del pueblo. Pero, aunque eran favorables al oscurantismo en el pensamiento y al privilegio en las finanzas, gozaban de extraordinaria popularidad como el único órgano de oposición a una corte derrochadora y desacreditada. Se necesitó gran osadía por parte del canciller Maupeou para suprimirlo en 1771, aunque las posibilidades de reformas administrativas radicales emprendidas por la corona podían abrirse difícilmente si no se le atajaba de nuevo. En 1774 los parlamentos fueron restaurados por un nuevo rey, deseoso de ganarse el amor de sus súbditos, pero la complacencia de Luis XVI con los sentimientos populares, aunque fácil de comprender, fue desastrosa, pues era de esperar que aquella oligarquía de legistas hereditarios habría de oponer vigorosa y obtusa resistencia a cualquier reforma amplia y racional del Estado francés. Capítulo 23. El meteoro sueco. Los triunfos de Gustavo y de sus mariscales, que elevaron a Suecia al pináculo de renombre militar, fueron seguidos de una década de historia sueca menos importante sin duda, pero no menos atractiva que la larga serie de marchas y contramarchas, de batallas y asedios que la precedió. Cristina, como su padre Gustavo, era una criatura genial. Por espacio de 10 años, 1644-1654, aquella sorprendente y caprichosa joven brilló a los ojos de Europa, derrochando sus generosidades con mano pródiga, realizando hazañas de resistencia física que el más endurecido veterano del ejército de su padre hubiera admirado, así como encantaba con su curiosidad brillante e infatigable al escogido círculo de filósofos y de literatos que habían sido atraídos a Estocolmo por el magnetismo de su simpatía, de su favor y de su liberalidad. Luego, llena de entusiasmo por la Iglesia romana, en la que había de ser admitida, o por un súbito cansancio y disgusto por la rutina de los negocios, o porque quiso producir un efecto espectacular, la Palas del Norte abdicó el trono a favor de un primo suyo, Carlos X. Era esa cosa peligrosa que representa un simple soldado.
Las campañas constituían su pasión dominante. A él se debe la primera de las dos grandes guerras nórdicas que por fin llevaron a Suecia a la ruina, elevaron a Brandenburgo una posición predominante en el norte de Alemania y abrieron las puertas de la Europa occidental a la portentosa figura del oso ruso. A aquel botafuego que era Carlos en busca de enemigos, Polonia y Dinamarca, aparecían como blancos seguros para su ataque. La primera era un país papista, gobernado por la vieja rama papista de la dinastía sueca de Vasa, y que todavía no había abandonado sus pretensiones respecto al trono sueco. La segunda era el viejo enemigo hereditario, el reino que un día había dominado toda Escandinavia, que todavía conservaba Noruega, y las tres provincias meridionales de Suecia, y que, por su posición al norte y al sur del Sound, podía dominar el comercio del Báltico. Carlos echó primero sobre Polonia y luego sobre Dinamarca. Invadió a Polonia e invadió a Dinamarca. Hubo un momento, tanto en la campaña polaca como en la danesa, en que el éxito militar de Suecia pareció completo y definitivo, y sin embargo es curioso que cuando la paz se firmó en Oliva y en Copenhague, 1660, Carlos, muriendo prematuramente, 1673, había dejado ya de causar trastornos, que Polonia y Dinamarca no quedaron como simples dependencias de Suecia y que las ganancias más sustanciales de la lucha con Polonia no fueron cosechadas por Suecia, sino por el elector de Brandenburgo, que sin esfuerzo alguno adquirió en plena soberanía el ducado de Prusia como premio del prometido apoyo a los polacos. Si Carlos hubiese emancipado a los siervos polacos, hubiera podido contrabalancear el prejuicio que se había formado en la mente de una piadosa población católica por el sacrílego comportamiento de sus tropas luteranas, pero no fue lo bastante inteligente para anticiparse a Napoleón, y no teniendo que ofrecer a los polacos más que golpes, insultos y protestantismo, fue expulsado del país por un levantamiento nacional apoyado por Austria. Es importante notar la actuación de Austria. Aquella monarquía católica no podía arriesgarse a tener a la católica Polonia bajo el tacón de los suecos luteranos. Así como la supervivencia de Polonia entraba en los intereses de Austria, la salvación de Dinamarca de las garras suecas era la preocupación de Holanda, de Inglaterra y de Francia. Una flota holandesa salvó a Copenhague. Un ejército mixto de holandeses y daneses, de polacos y austríacos derrotó a los suecos en Funen, cuando parecía que la suerte de aquella estratégica posición que era Dinamarca había de ser borrada por el auge del militarismo sueco. Intervino un concierto de potencias marítimas para detener la avalancha. El comercio báltico era de interés internacional, mientras las potencias marítimas no tuvieron inconveniente en que las provincias de Escaña, en el sur de Suecia, y la isla de Bornholm pasasen como recompensa a Suecia. La existencia de una Dinamarca independiente al sur del Sund les pareció de necesidad internacional. 50 años separan la paz de Oliva de la explosión de la Segunda Gran Guerra del Norte, 1700-1721, que estaba destinada a sellar la ruina de Suecia como gran potencia. Rusia se levantaba. Los Hohenzollern habían adiestrado un temible ejército en Brandenburgo, pero Suecia, protegida por el poderoso apoyo diplomático de Francia, mantenía terreno. Tan fuerte era el prestigio de la dinastía Vasa que, después de su menor edad de 12 años, Carlos XI, un rey palurdo y silencioso, sin encanto ni poder de atracción, pero bravo y cumplidor de su deber, héroe de victorias contra el enemigo hereditario danés, pudo quebrantar el poder de sus nobles y con el consentimiento de los burgueses y campesinos establecer una autocracia. Al morir, en 1697, aquel enigmático y afortunado soberano dejó un ejército, unas rentas y un imperio. Los suecos dominaban en Finlandia y hacían centinela alrededor del Golfo de Botnia. Su bandera ondeaba en los grandes puertos de Reval y de Riga, negaba la Pomerania occidental a Brandenburgo, Bremen y Werder a Hannover, y las provincias de Escaña o del sur de Suecia a Dinamarca. Poseía la pequeña isla del río Neva, en la que Pedro el Grande pronto había de construir con trabajo forzado de prisioneros suecos, 1703, la perspectiva Nevsky, en la capital de San Petersburgo. El primer agente en la ruina de Suecia fue un miembro del baronaje báltico que compartía con las clases terratenientes de Hungría la fama de ser la aristocracia más orgullosa y dura de Europa. Juan Reinhold Patkul era un livonio que abrigaba un fuerte resentimiento personal contra el gobierno sueco. Lo mismo que otros de su orden, había sido perjudicado en su fortuna particular por una vasta medida para la recuperación de los bienes de la corona alienados
había ofrecido vigorosa resistencia y en rebeldía había sido condenado a muerte por traición. Desde aquel momento el fiero Livonio tomó por objetivo hundir el imperio sueco tan valiente, pasando de una capital a otra, tejió la tela de araña de la coalición guerrera, ganó a Augusto de Sajonia, que había sido elegido rey de Polonia y que codiciaba Livonia, ganó también a Pedro de Rusia, el cual, no encontrando ayuda en Occidente para su guerra contra los turcos, volvía la mirada al litoral báltico, pero sobre todo captó a Federico de Dinamarca, que veía en el reciente matrimonio de una princesa sueca con un duque de Holstein-Gottorp un ataque a la parte más rica del complejo danés. El prudente elector de Brandenburgo no se dejó casar, pero la coalición no necesitaba de él para ser poderosa. En mayo de 1700 los sajones invadieron Livonia y comenzó la larga guerra que cambió las fuerzas y el equilibrio del norte.